Chepa canchewa sipaskuna wainakuna y mainaya. Luz y verá, señoritas jóvenes. Hoy día vamos a trabajar acerca de Manachanin Sutijantinguna. ¿Qué es Manachanin Sutijantinguna? Significa pronombres indefinidos. Como su propio nombre indica, son pronombres no conocidos. Cuando digo ho, mayakempas, pipas, waki, son pronombres indefinidos. Ya si pacha buenacha, kaumi kunanka. Kuna punchi mata y chunchis, ¿cuál será nuestro propósito? Que aprendamos a diferenciar ¿qué? Los pronombres indefinidos. ¿Ya? Kusa kunanka. ¿Qué pamuchis? Kaswasimipi. En quechua, Castilla-Simipi, castellano. Kusa kunanka. Kaichata tijre chunchis. Castilla-Siminchisman. Pisi. Pocos. Pisi. Pocos. Sinchi. A ver, Sinchi. Bastante. Bastante. Aska. Harto. Mishu. Demasiado. Listo. Waki. Algunos. Algunas también puede ser, ¿ya? Oh. Uno, unas también, ¿ya? Uno, una. Pipas, pipas, quien sea. A ver, mayakempas, cualquiera. Yapan, todos o también todas. Picha, ¿quién será? Listo, ¿quién será? Estos son los pronombres indefinidos. Guaypichaykuna, panachaykuna. No canchis, kay tawa patranchiswan, sumachta kayti yachanans. Miskita, susikuyamanta, kayamanta, kashwasiminchista. Kay tawa patranchi, ¿ya? Ahí mikunanka. Y matan kaykunawan los chunchis. ¿Qué vamos a hacer con estos? Vamos a hacer oraciones gramaticales, ¿ya? Kunanka, picha ya pusa, kaichan, kaumichis, pisi, sinchi, aska, nishu, wakin, ho, pipas, mayakempas, yapan, picha. Listo. Picha ya chunchis. Y mapa picha senchis, junt a rimaikuna, helka, nanchispa. Y mapa picha senchis, junt a rimaikuna, helka, nanchispa. Kaichakama pichera chunchis. Haikata kelkai chunchis. Kamuichis iskay kinsa tawa pisca sokta kanchis un tarimaikunata. Para hacer oraciones primero debes tener en cuenta lo siguiente, la gramática. Entonces, miren, sujeto, objeto y verbo. ¿Ya? Listo, sujeto, objeto, verbo. Mire, en el sujeto tenemos estos, como son pronombres indefinidos, tenemos aquí. En el objeto tenemos lo siguiente, ta, pi, wan, kamaray, kunita, pa. Esos son los sufijos que marcan en el objeto. Si no tienen estos objetos, no tiene coherencia tu oración. Ahora, el verbo es fundamental, porque puede estar pasado, presente o futuro, de acuerdo a la persona. Pero como son pronombres indefinidos, siempre son tercera persona. ¿Cómo son? Tercera persona. O sea, vas a conjugar todos tus verbos en tercera persona. ¿Ya? Kusa. Y me nata ya que sonches, que neta kaumi, si pacha wainacha, kaumi kecha. Sujeto, objeto verbo. Kaumi pisi. A ver, pisi. A ver, pisi. Mipi takinku. A ver, mi pi takinku. Takinku. Muy bien. Mira este pia y este inku. Tercera persona. ¿Ya? Pocos cantan en la fiesta. ¿Estamos? Muy bien. Sinchi. Sinchi. Jovita.
mijunku. Mijunku. Kusa. A ver, Sinchi. A ver, vamos. Sinchi. Muchis. Ajá. Bastantes. Comen el cuy. Listo. Aska. Acá no es bastante, ¿eh? Aska es harto, ¿ya? Cuidadito. Aska es harto. Aska. Koskopi. Koskopi. Si pasuan. Caminan. Purinku. ¿Se dan cuenta? Miren. Aska, Koskopi, si pasan Purinku. Aska, bastantes caminan con la señorita en Cusco. Ahí en Chumarache, Chenachata. Siguiente, vamos, Cuyana Chava. Nishu. A ver, vamos, dígame. Nishu. A ver. Alco. Wan. Nishu, alcoba. Jugar. Puyanku. Muy bien. Nishu, demasiado. Demasiados juegan con el perro. Listo. Walking. Profe, ¿dos objetos puede haber? Claro que sí. Acá tenemos dos objetos, ¿eh? 1, 2. Aquí vamos a hacer también con dos objetos, ¿ya? Walking. Sarata. Uru. Pampapi. Payanku. Payanku. Paya es recoger. Entonces, walking, sarata, urupampapi, payanku. Walking, algunos recogen en Urubamba el maíz. ¿Ya? El maíz. Kusa. Por si acaso, Sara es aquí Sara. Choclo es distinto a Sara. ¿Ya? Muy bien. Jo. Raimipi. A ver. Koyamanta. A ver. Raimipi. Ajamanta, ¿sí? ¿No? Ajamanta. Wakan. A ver. Wakan. Profe, ¿puede ser pasado? A ver, hagamos pasado. Wakaran. Muy bien. 1. Lloró. ¿De qué? De la chicha. ¿En dónde? En la fiesta. Muy bien. Abajito, pipas. ¿Puede ser en futuro? Claro que sí. A ver, ¿puede ser pasado? También. ¿Presente? También. A ver, pipas. Mamay wan. A ver. Mamay. Hogipicha. Mamay wan. Chagrapi. A ver. Chagrapi. Yanka. A ver. Yanka. Yanka. Chum. Pipas. Pipas, mamá Iván Chagrapi y Alcacho. ¿Qué significa? A ver. Quien sea que, este chu es que trabaje, o sea, está hablando de uno, trabaje en la chacra con mi mamá. Quien sea que trabaje en la chacra con mi mamá. Chaynata no canchis sumakchate ya chananchis. ¿Qué hemos aprendido?
hemos aprendido los pronombres indefinidos. ¿Cómo hemos aprendido? A través de la explicación, a través de la teoría del libro. ¿Ya? ¿Para qué te sirve? Cuando tú no conozcas a esa persona, puedes hablar de esta forma. Pisi, sinchi, aska, nishu, wakin, hop, pipas. Pipas no caban puyacho. ¿Te das cuenta? De esa forma los pronombres indefinidos te sirven. Ya, guaynacha y pacha, no caban cusca, queso así minchista y achachunchis. Pisi, pisimanta. Kusa, checa, cancheo, asipas, cuna, guayna, cuna. Tupa, nanchis, cama.